En las vastas extensiones oscuras y frías entre las estrellas, existen planetas que, a la deriva, atraviesan solos la oscuridad. Planetas sin estrellas a las que aferrarse, planetas que nunca han visto salir un sol, solos, aislados. La existencia de estos astros errantes durante mucho tiempo se consideró imposible, o al menos excepcional. Porque hasta hace unos 20 años, todos los exoplanetas que habíamos descubierto giraban alrededor de una o varias estrellas. Y luego encontramos un pequeño número de cuerpos que nunca han tenido ninguna. Mundos sin sol, que vagan solos, perdidos en la inmensidad del espacio sin ninguna bola de gas alrededor de la cual girar. Esos famosos planetas errantes. Hasta hace muy poco, solo unas cuantas docenas de estos astros huérfanos habían sido identificados. Y la mayoría de ellos por métodos de detección indirecta. Y luego, el año pasado, al examinar en detalle un solo y único cúmulo de unas 4.000 estrellas jóvenes, se logró identificar cerca de un centenar de estos planetas errantes. Todos son mucho más masivos que el gigante gaseoso Júpiter, pero también extremadamente jóvenes y aún calientes en la superficie. Si pudieras pararte frente a uno de ellos, tus modestos ojos humanos probablemente no distinguirían mucho más que un disco oscuro, apenas recortándose sobre el fondo del cielo estrellado. Sin embargo, observar un exoplaneta de este tipo en el rango infrarrojo mostraría inmediatamente su actividad interna de una manera completamente diferente. Porque todos estos gigantes gaseosos que vagan solos por el cosmos han almacenado, durante su formación, suficiente energía en su núcleo como para conferir a las capas de nubes de su capa exterior una temperatura mucho mayor que la del interior de una niebla. Y así convertirse en débiles fuentes de radiación que pueden ser observadas en el rango infrarrojo. Y es precisamente porque la potencia del fuego interno de un planeta está relacionada con su masa que, a menudo, solo se puede esperar ver directamente a los gigantes gaseosos, que hoy en día representan casi la totalidad de los errantes conocidos. Así, si la detección de cuerpos errantes de baja masa es tan rara, quizás sea, ante todo, porque son extremadamente difíciles de ver. Pero a pesar de todo, se cree que recientemente se ha encontrado un planeta que vaga por la oscuridad del espacio interestelar sin ningún vínculo gravitacional y sobre todo con una masa comparable a la de nuestro planeta. Tomémonos un momento para imaginar este mundo lanzado al vasto frío del espacio, sin ninguna estrella cerca para calentarse. Aquí, este cuerpo dejado a su suerte es demasiado pequeño para poseer un fuego interno capaz, por sí solo, de calentar su superficie, la cual ha visto su temperatura caer inexorablemente hasta alcanzar los menos 270 grados Celsius. Y sin embargo, aunque el destino de este planeta helado pueda parecer deprimente, es posible que este tipo de astro errante pueda, en teoría, guardar un espléndido secreto. Aunque aquí en la superficie todo, incluida la atmósfera, terminó por congelarse, en realidad este mundo todavía cuenta con una pequeña fuente de calor, la que está oculta en su núcleo. Y si este mundo tiene abundante agua, su desierto helado podría albergar bajo la superficie, detrás de varias decenas de kilómetros de espesor de hielo, océanos líquidos. Al igual que los que existen quizá en nuestro sistema solar, dentro de los satélites Encélado, Europa y Ganímedes. Al excavar profundamente en esta armadura que actúa como un aislante, podríamos terminar encontrando bolsas de agua líquida, pequeños océanos, cuya presencia sería posible gracias a la energía interna liberada por el planeta. Porque incluso después de millones de años perdidas en la inmensidad interestelar, estos planetas sin referencias no se han enfriado por completo. Piensa que aunque el 99.97% del balance energético de nuestro mundo proviene únicamente del Sol, un pequeño 0.03% sigue siendo proporcionado por nuestro propio planeta, y esto desde su formación. Esta energía proviene principalmente del núcleo interno, una bola de metal líquido que en el centro es más caliente que la superficie del Sol y que lentamente devuelve su calor a las capas superiores. Y así es como potencialmente se puede hacer habitable un planeta que originalmente fue abandonado, dejado en medio del espacio interestelar y privado del calor vital de una estrella madre. Porque en esas profundidades oscuras de reinos sin sol es fácil imaginar la presencia de algo que ya encontramos enterrado bajo kilómetros de agua negra en nuestro planeta. Es decir, géiseres, fuentes hidrotermales que expulsan parte del exceso de energía interna y arrojan un fluido ardiente cargado de minerales que asciende desde las profundidades del planeta. Y ya que estamos en eso, ¿por qué no suponer que aquí también, en estas condiciones aparentemente hostiles, la aparición de la vida fue posible, así como ya prospera en la Tierra?
y que, pegadas a estas fuentes termales, florecen oasis poblados por organismos que obtienen su energía directamente de los minerales y del calor emitido por estos montes hidrotermales, y que no dependen en absoluto de un sol, que de todos modos aquí no existe. Es extraño pensar que estas especies hipotéticas, si existen, ya sean microscópicas, unicelulares o organismos mucho más complejos, podrían prosperar aquí, en los ambientes estables de estas aguas profundas y oscuras, mientras el corazón del planeta siga latiendo geológicamente. Y todo esto, estando para siempre atrapadas entre, arriba, un techo de cristal hecho de kilómetros de hielo infranqueable, y abajo, la roca, dura y cada vez más caliente, a medida que uno se adentra. Porque estos seres vivos estarían aquí protegidos por una gruesa capa de hielo, de los asteroides, de los rayos gamma, así como del frío del espacio, pero también estarían atrapados, aislados para siempre del resto del universo. De hecho, por muy inteligentes que pudieran ser esas hipotéticas especies extraterrestres, estos seres vivos que evolucionan en esas bolsas de océano muy probablemente nunca podrán tener acceso a la madera, al petróleo o al carbón, jamás domesticarán el fuego. No se puede controlar las llamas en ausencia de combustión, especialmente cuando se evoluciona en el agua. Entonces, ¿cómo imaginar que algún día serían capaces de fabricar herramientas de metal para intentar romper el hielo? Así, es posible que existan bajo la superficie de estos tipos de mundos, en las profundidades de planetas errantes, extrañas formas de vida exóticas, atrapadas, sin manera de saberlo, y viviendo su vida ignorando la existencia del exterior. Por lo tanto, su mundo constituye para ellas la totalidad del universo. Y luego, inexorablemente, a lo largo de los miles de millones de años que pasan, en el centro, el corazón de su planeta sigue enfriándose, la tapa de hielo se vuelve cada vez más gruesa, hasta que un día, todo termina por congelarse completamente. De hecho, uno puede imaginar fácilmente que algunos de estos mundos, tan fríos en la superficie que son casi imposibles de distinguir del fondo negro del espacio circundante, pasan frecuentemente cerca y en silencio de nuestro sistema solar, y esto sin que podamos darnos cuenta. Con formas de vida inteligentes atrapadas en su interior, e ignorantes del hecho de que evolucionan dentro de un planeta imposible de abandonar. Y si el fuego que arde bajo el hielo de estos astros finalmente se apaga, entonces, algunos de estos planetas errantes podrían contener los restos a la deriva de una civilización extinta hace mucho tiempo, pero también perfectamente conservados, como si estuvieran criogenizados de forma natural, atrapados para siempre en un ataúd de hielo bajo la superficie. Y si dices que siempre es posible esperar que, con un poco de suerte, la trayectoria de estos planetas petrificados pueda llevarlos algún día a un sol, pasar lo suficientemente cerca de estrellas para ser capturados y así comenzar un nuevo capítulo luminoso en su existencia, entonces corres el riesgo de desilusionarte, porque, lamentablemente para estos mundos, la probabilidad de ser salvados así de la amargura del espacio interestelar es de lo más improbable. Por un lado, el espacio entre las estrellas es tan vasto que hay más probabilidad de que dos balas de rifle disparadas al azar al aire choquen entre sí que de ver a uno de estos cuerpos pasar lo suficientemente cerca de una estrella para ser capturado. Porque la mayoría de estos mundos errantes viajan a unos 10 millones de kilómetros por hora. En cuanto a los más veloces de estos planetas solitarios, se mueven por el espacio 35 veces más rápido de lo que lo hacen, en promedio, las estrellas alrededor del centro galáctico. Y es en parte estas diferencias considerables de velocidad entre las estrellas y estos planetas lo que hace que cualquier fenómeno de captura sea extremadamente improbable. Así, están estos mundos silenciosos condenados en sus carreras solitarias y desenfrenadas alrededor del centro galáctico a adelantar a millones de estrellas, y esto durante miles de millones de años hasta que las últimas de ellas se apaguen. En realidad, la única forma de poner fin a esta errancia sería verla detenerse de golpe, tras una colisión sumamente fortuita con otros hipotéticos cuerpos gravitacionalmente ligados a las estrellas. Aún así, en el estado actual, en ausencia de la luz de los reflectores de las estrellas para revelarlas, estos planetas rocosos y helados son muy difíciles de detectar, y solo aquellos relativamente masivos y calientes en su superficie siguen siendo directamente detectables. Aquí tienes una imagen real tomada en el espectro infrarrojo. En ella se ve lo que hasta ahora es el planeta errante más cercano al sistema solar que se ha descubierto. Ese pequeño punto, ese débil resplandor azul en el centro de la imagen, es un gigante gaseoso situado a 130 años luz de nosotros, y de 5 a 15 veces más masiva que Júpiter. Y que, aunque carece de estrellas, presenta de todos modos una temperatura superficial de cerca de 400 grados Celsius,
El estudio de este tipo de mundos debería en el futuro permitirnos aprender mucho más sobre los procesos de formación de los planetas. Estos astros, hoy abandonados a su suerte en el frío glacial del espacio, alguna vez conocieron el calor y la luz de una estrella. Por ahora, aún se desconoce, por ejemplo, si todos los gigantes gaseosos errantes de las que hemos hablado se formaron como las estrellas, en viveros estelares, a partir de enormes nubes de gas en colapso, sin haber tenido tiempo de acumular suficiente materia para encenderse y serían en cierto modo estrellas fallidas, formadas por sí solas y que siempre lo han sido. O si estos planetas nacieron dentro de discos de polvo que rodeaban a las estrellas durante los primeros millones de años de su existencia, de ser expulsados por efecto de las interacciones gravitacionales. De hecho, se piensa que, durante las primeras fases de su existencia, los sistemas planetarios pueden ser entornos peligrosos y turbulentos, en los que los protoplanetas se enfrentan, al compás de las resonancias orbitales, en una lucha constante, antes de finalmente encontrar su punto de equilibrio. En este baile caótico y complejo, donde las trayectorias son alteradas, los gigantes gaseosos en formación pueden, con su imponente masa, alterar el frágil equilibrio gravitacional que se está buscando, y empujar a planetas más débiles hasta expulsarlos de sus capullos, y así contribuir a alimentar el cosmos con astros errantes. Incluso es posible que planetas que evolucionan en la periferia de los sistemas sean arrancados por la influencia gravitacional provocada por el paso de estrellas masivas cerca de ellos. De hecho, es curioso pensar que nuestro propio sistema seguramente fue escenario de esto durante su formación. Hace 4.6 mil millones de años hubo estos peligrosos juegos de influencia, al grado de que tal vez perdimos uno o incluso varios de esos planetas. En fin, muchas posibilidades. Y muchas incertidumbres. De hecho, si hay tantos, es porque es extremadamente difícil llegar a rastrear la historia precisa y las condiciones de formación de estos mundos errantes. Mientras que han pasado millones, incluso miles de millones de años desde su nacimiento. Aún así, se estima, considerando la cantidad de estos astros que hemos podido detectar en las pequeñas porciones del cielo que hemos observado, que solo nuestra Vía Láctea podría albergar entre 2 y 3 mil millones. Así, estos mundos que en algún momento nos pudieron parecer particularmente desafortunados, en realidad parecen ser extremadamente comunes. Y para saber si estos miles de millones de mundos que vagan solos por el cosmos son daños colaterales expulsados tras la formación de sistemas planetarios, o si se formaron solos por el colapso de pequeñas nubes en el medio interestelar, en el futuro tendremos que estudiarlos con más detalle. Quizá incluso aquellos sólidos y cubiertos de hielo tengan en su interior parte de la respuesta a esta inquietante pregunta. La aparición de la vida es un afortunado accidente que solo es posible cuando todas las condiciones están perfectamente alineadas. ¿O acaso, desde el momento en que hay agua alimentada por energía, eso es suficiente para que la vida aparezca? Y si a pesar de todo estos astros errantes todavía les parecen un poco deprimentes, aquí tienen dos razones que sugieren que, después de todo, su destino quizás sea un poco envidiable. Para empezar, existen situaciones que podríamos calificar como peores, ya que un pequeño número de planetas errantes, aún no identificados, podrían estar derivando en el espacio entre las galaxias. De hecho, se piensa que la expulsión de planetas es un fenómeno relativamente común durante las primeras fases de formación de los sistemas planetarios. Entonces, cuando estos se forman en la periferia de las galaxias, un pequeño número de los que son catapultados podrían recibir una trayectoria de escape que los enviaría directamente, lanzados al espacio intergaláctico, convirtiéndolos en planetas que vagan, solitarios, en las regiones más vacías de nuestro universo, regiones que se extienden entre las galaxias a lo largo de millones de años luz. Ahí, la mínima esperanza de cruzarse con otro sistema solar ahora está literalmente reducida a la nada. Y además, sobre todo, se estima que a la larga simplemente es cuestión de tiempo para que la estabilidad de todos los sistemas termine por desaparecer. Dicho de otra manera, cada uno de estos planetas errantes sería, de alguna forma, un adelanto de lo que inevitablemente nos espera. Porque cada planeta que hoy tiene una estrella, algún día estará condenado a perderla. Y si eso les tranquiliza, el fenómeno no debería comenzar sino hasta dentro de algo así como 1000 billones de años, mucho tiempo después de que las últimas estrellas del universo se hayan apagado. Se piensa que entonces el juego continuo de las perturbaciones gravitacionales y el paso del tiempo acabarán con la estabilidad de todas las órbitas, al grado de arrancar al 90% de los planetas de su sistema, expulsándolos al espacio. Y ahí lo tienen, qué alegría, un número aún mayor de planetas errantes.
La próxima vez que contemplen una puesta de sol, piensen en los miles de millones de planetas que carecen de ella. En aquellos que alguna vez conocieron la luz del día proveniente de una estrella de la cual fueron arrancados. Así como en aquellos donde el termómetro en la superficie cayó tanto que incluso la atmósfera terminó por desaparecer, al congelarse y depositarse en el suelo, contribuyendo así a formar un único desierto de hielo que cubre la totalidad de esos mundos, desolados, pero que tal vez esconden en su interior. Y no olviden echarle un vistazo a Display, aunque sea solo por el placer de verlo. La verdad, vale la pena. Y ya que, lógicamente, mi cuarto está en el universo, pues no hay razón para no poner un poco de universo en mi cuarto. Para más universo y otros tipos de cosas que te vuelan la mente, puedes seguirme en Insta. También puedes apoyarme en Utip o Tipeee.